Nehemías tenía claro quién era él, ¿cierto? Era un hombre que quería servir a Dios. Nehemías, cuando escuchó en el capítulo 1 qué estaba sucediendo con el pueblo, tomó una decisión. Nehemías tiene la intención de ir a Jerusalén y ha decidido ¿qué? Ir a Jerusalén. Pero después de que decide ir a Jerusalén y después de orar, él ha tomado cartas en el asunto y decide ¿qué? Actuar. Así que va y habla con el rey y dice, me quiero ir para Jerusalén. ¿Y qué hizo Dios? Dios obró a través del rey para que se pudiera ir. Así que la identificación es un tema interesante. Algunos lo llaman la doctrina de la identificación y tiene que ver dentro del paquete de la salvación. Pero debemos diferenciar algo. En la salvación nosotros recibimos a Cristo y somos salvos, lo dice su nombre, ¿cierto? Y pasamos a ser ¿qué? Creyentes. Pero en la identificación nosotros recibimos a Cristo como Señor. Ahí hay una gran diferencia. En la salvación lo recibimos como Salvador. En la identificación lo estamos recibiendo como Señor y todo esto es un proceso. Porque necesitamos conocer a quién hemos de seguir, necesitamos conocer a Cristo como persona. Y cuando hablamos de identificación, estamos hablando de identificarnos con Cristo, para no ser solo creyentes, sino para dar un paso más allá y ser ¿qué? Discípulos. ¿Quién es el discípulo? El que sigue a su maestro, sin importar las consecuencias. El creyente se puede atemorizar, el discípulo da la vida. ¿Sí se puede entender la diferencia? Así que cuando no tenemos identificado al Salvador, pues podemos tener en nuestra vida cristiana una crisis ¿de qué? De identidad. Y cuando nosotros tenemos una crisis de identidad, pues podemos tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque no tenemos como guía, como faro a nuestro Salvador para tomar las decisiones adecuadas en la practicidad de nuestra vida. A veces somos muy espirituales cuando estudiamos la palabra, pero cuando llega el desafío de tomar las decisiones prácticas, fallamos, porque no le damos la practicidad a nuestra vida espiritual. Hoy en nuestra escuela dominical precisamente hablábamos un poco de eso. Tenemos mucha palabra de Dios en nuestra cabeza, pero cuando llegamos a la practicidad de la toma de decisiones, cuando llegamos al perdón porque nos han ofendido, pues no somos tan prácticos. No respondemos como hubiera respondido Cristo. Así que Satanás tiene un propósito, y el propósito que tiene Satanás es atacar tu identidad como cristiano. Satanás va a querer menospreciarte. Satanás va a querer decir que tú no sirves para nada. Satanás va a querer decir que lo que tú estás haciendo está incorrecto. Pero nosotros, si tenemos nuestra identidad en Cristo, vamos a salir victoriosos. Amén. Así que en cuanto a identidad podemos hablar muchas cosas, muchísimas cosas a lo largo de toda la palabra de Dios. Pero hoy quiero que nos concentremos en cómo la identidad en Cristo Jesús nos puede servir para superar las luchas personales o los ataques del enemigo. Tomando como ejemplo la vida de Nehemías en este capítulo 6. Así que bueno, si ustedes tienen allí sus boletines, tienen la estructura del mensaje, y el primer punto que tienen allí, el enemigo va a atacar tu identidad. Así que el principio para aprender hoy, ¿cuál va a ser? Conservar nuestra identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere destruir Satanás. Satanás quiere destruir tu identidad. Versículos 1 y 2. Estamos en el capítulo 6 de Nehemías. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Pues lo primero que quiere hacer Satanás, o lo primero que usted debe entender de Satanás, es que Satanás sabe la importancia de la obra de la iglesia. Nehemías estaba construyendo el muro.
y era una obra importante para la unidad del pueblo. El templo ya estaba construido, ahora se necesitaba cerrar completamente la ciudad porque la ciudad estaba desprotegida. Pero hoy en día la iglesia está edificando, como decía el pastor Raúl en el momento misionero, la iglesia tiene un propósito de compartir el evangelio. Así que Satanás quiere ¿qué? Impedir que la iglesia se siga edificando. Si la iglesia sigue en su transcurrir diario, ¿qué va a hacer la iglesia? La iglesia va a cumplir con la misión que le ha dado Jesucristo, que es llevar el evangelio a los que tenemos cerca y a los que tenemos lejos. Así que nosotros debemos entender que Satanás está completamente enterado de lo que tú estás haciendo. Si tú estás participando en la obra, ten presente que Satanás lo sabe. Y lo segundo, que Satanás va a querer hacerte mal de alguna manera. Dice allí el versículo 2 que estos enemigos se unieron y le dijeron: ven, necesitamos hablar contigo. Pero ¿cuál era el plan que tenían? Hacerle daño. Básicamente querían matar a Nehemías. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si Nehemías moría iban a ¿qué? A dañar el proyecto, la construcción de los muros. Así que Satanás quiere atacarnos de manera personal a cada uno de nosotros. Y nosotros debemos entender eso. Satanás utiliza a muchas personas, utiliza muchas estrategias y nosotros debemos ser cuidadosos entendiendo esto. En el Evangelio según San Juan, no lo busquen porque es un versículo muy conocido, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Así que eso es una verdad bíblica. Satanás quiere destruir la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cada miembro fiel que participa de ella, en su iglesia local. Así que Satanás, ¿qué quiere detener? El avance del evangelio. Cristo ha venido para dar salvación. Satanás, ¿qué quiere venir a dar? Destrucción. No quiere que haya salvación en la humanidad. Otra cosa que va a hacer Satanás, versículo 4, allí más adelante. Y enviaron a mí con el mismo asunto, hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Pues Satanás es como insistente. ¿Qué dice? Hasta 4 veces me mandaron a decir lo mismo. Oye, queremos reunirnos. No, no puedo. Oye, es conveniente que nos reunamos. No, no puedo. Es conveniente que nos reunamos. No puedo, estoy ocupado. Es conveniente que nos reunamos. Satanás es insistente, porque Satanás sabe que es la obra de Dios. Y Satanás, su único trabajo que tiene, ¿cuál es? Impedir la obra de Dios. Así que el mundo satánico, el mundo diabólico y todo este sistema mundo está trabajando en contra del evangelio. Y todo lo que vemos hoy en día, todos los movimientos, pudiera colocar como ejemplo el movimiento feminista, el movimiento LGTB y muchos más movimientos, ¿cierto? El comunismo, socialismo y todo esto que se tiene como una doctrina contraria a la Biblia, pues es la insistencia de Satanás para que el evangelio sea detenido. ¿Por qué? Porque eso distrae. Eso hace que se desgasten las energías del Hijo de Dios defendiendo unas cosas para que no proclame la palabra de Dios, para que no sea proclamado el mensaje del evangelio. Ahora, Satanás sabe la importancia de la obra, Satanás va a querer hacerte mal, Satanás va a ser insistente y Satanás va a utilizar múltiples estrategias en tu vida personal para que tú caigas. Allí en el versículo 5, 6 y 7 podemos leer el ejemplo de lo que sucedió con Nehemías. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificás tú el muro, con la mira según estas palabras de ser tu rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Pues, ¿qué hizo este enviado de Satanás? Levantó una falsa acusación contra Nehemías, ¿cierto?
¿Qué le estaba diciendo? Bueno, lo que tú estás haciendo en realidad es para tu propio beneficio. Lo que tú estás haciendo es para proclamarte tú como rey. Es más, has levantado profetas para que proclamen Nehemías el próximo rey de Judá. Pero esta era una falsedad total. Así que Satanás en algún momento va a difamar de ti. Pero ¿cuál es la identidad que tú vas a tener? Ese va a ser el desafío. Satanás se va a inventar, como se dice, algún revolú que tiene que ver con ti. Esa obra que tú estás haciendo es para enaltecerte tú. Se va a inventar algo. Eso que tú estás haciendo es un propósito económico. Las ofrendas son para enriquecer al pastor. Cantidad de cosas. Los cristianos odian a los homosexuales. Los cristianos odian cualquier movimiento que no se acerque a la iglesia. Los cristianos son intolerantes. Con ellos no se puede. Satanás llena la iglesia de rumores. Porque Satanás quiere ¿qué? Ponerle tropiezo al evangelio. Así que nosotros nos vamos a dedicar a defender todos los chismes que pueda levantar Satanás. No. Lo que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Predicar la palabra de Dios. Y que se vea en nosotros la identidad de Cristo. Así que los invito a que busquen Juan 19:12. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 12. Y vemos allí lo que sucedió y la acusación a la que fue sometida el Señor Jesucristo. Dice, desde entonces, aquí está en el juicio Jesús delante de Poncio Pilato y decía, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿De qué estaban acusando a Jesús? De hacerse rey. ¿Pero Jesús quería ser rey en Jerusalén? Él no quería ser. Así que se inventaron ellos delante de Poncio Pilato, este quiere hacerse rey, por eso es que está haciendo lo que está haciendo. Bueno, pues muchas veces dicen, la iglesia quiere estar sobre todo, la iglesia quiere gobernar, la iglesia quiere manejar la gente, la iglesia quiere dominar, pero nosotros sabemos que eso no es así. La iglesia sana sencillamente quiere compartir el mensaje del evangelio para salvación en Cristo Jesús. Ahora, si fue acusado el Señor Jesús se lo enseñó a los apóstoles y los apóstoles enseñaron esto. Si el Señor Jesús es acusado, tú también vas a ser acusado. Así que esto lo vamos a vivir toda la vida y entre más tú te involucres en la obra, mayormente vas a ser acusado. Así que debemos estar preparados para todos estos ataques del enemigo. Ahora, el enemigo también quiere ¿qué? Atemorizarte. Versículo 9, regresando nuevamente a Nehemías. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será ¿qué? Terminada. ¿Qué te va a decir Satanás? Lo que tú estás haciendo, lo que tú pretendes hacer, tú eres un débil para hacerlo. Mírate, ¿quién eres tú? Tú no puedes hacer esa estrategia, ese proyecto que te regala Dios. A veces no lo hacemos, ¿por qué? Porque sentimos temor. Pero ¿cómo voy a hacer yo esto? Porque pensamos en nuestras débiles manos, en nuestras débiles fortalezas. Pero la obra del Señor, ¿quién la hace? El Señor, y nos utiliza como herramientas útiles. Así que Satanás va a querer atemorizarte de maneras diferentes. Vamos a leer el versículo 10 y el 14. Vino él luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron.
También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Interesante, ¿no? ¿A dónde le pidió el profeta que fuera? Al templo. ¿Por qué? Porque le dijo, esta noche vienen a matarte. Pues yo estuve pensando, si hoy llegaran a esta iglesia y dijeran, o si ayer sábado dijeran, mañana no vayan al culto porque los van a matar a todos. Wow. Una buena pregunta, ¿cierto? Tú te vas a quedar, pero si en Panamá no sucede esto. Pero bueno, he escuchado que en la India sí, en Argentina han habido atentados a las sinagogas. ¿Será que en Panamá habrá algún loco que se levante y mate en una iglesia a 50 cristianos? Lo pensaríamos con seguridad. Y con seguridad de pronto no vendríamos algunos por un rumor así. Con seguridad mañana los van a matar. Y con seguridad el no creyente del lado, ¿para qué te arriesgas? Mejor no vayas. Así que el enemigo te quiere ¿qué? Atemorizar, y a veces de manera grave. De manera grave. El enemigo quiere que no vayas al campo por miedo al ridículo. A veces, cuando queremos predicar el evangelio, estamos atemorizados. ¿Por miedo a qué? Al ridículo. Porque alguien se pueda reír de nosotros. Oye, te lavaron el cerebro, ese pastor sí que la ha hecho bien contigo. Y tú no quieres hacer el ridículo delante de tu círculo de amigos. O Dios te presenta una oportunidad en algún momento con algún familiar, con alguien de tu trabajo, y tú te rindes al temor. Porque ese es el trabajo de Satanás, que la palabra de Dios no sea proclamada. Nos atemorizamos porque si hablamos de Dios en el trabajo nos pueden sacar. Además porque hemos escuchado de casos así. Entonces, bueno, o sea, si hay tiempo para todo. Bueno, el evangelio lo puedo predicar después de las 6, pero yo voy a guardar mi trabajo. Así que durante el trabajo no voy a predicar nada. Predico después. Satanás va a utilizar todas las estrategias y va a utilizar tus debilidades para atacarte. Muchos no van a las misiones transculturales, a pesar del llamado, por miedo a morir. Hay muchos países donde si te dan cuenta que tú estás predicando el evangelio te van a matar. Hay otros países donde puedes ir y predicar el evangelio. Hablaba con la misionera Joeli y ella me decía que gracias a Dios en Senegal está permitido la libertad de culto, pero el castigo social es muy grande y el castigo familiar. O sea, está bien, tú puedes escuchar, pero si tú te conviertes, espera una negación total de tu familia y de la sociedad. O sea, te desechan literalmente. Y eso es algo serio. Así que Satanás está atemorizando para que no se haga la obra. Hablábamos el jueves en un estudio bíblico y un ejemplo que colocábamos es que si los misioneros en estos países donde amenazan a la gente que predica el evangelio de muerte, que si ellos con todo derecho tienen armas de fuego para defenderse. Esta noche vienen a matarte. Entonces los misioneros pueden decir, bueno, vamos a comprarnos un par de fusiles, tenemos derecho a defendernos. Claro, a nosotros desde acá no, eso nos esboza una sonrisa, pero estando allá es diferente, porque tú vas a tener que decidir por tu vida y no va a ser fácil esa decisión. Pero ya. A veces nos quieren distraer. Toca ir a mover el carro. Distracción. Versículo 19. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él referían mis palabras.
y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. El enemigo no se va a detener. Así que no va a ser una lucha de vez en cuando, la lucha va a ser permanente. Satanás siempre va a tener una estrategia para atemorizarte. Dice que se enviaban cartas, Tobías insistente, permanentemente le enviaba cartas a Nehemías que amenazándolo. No puedes continuar con la obra, no puedes continuar con la obra. ¿Quién era Nehemías? El gobernador designado del rey. Y Tobías no tenía miedo de eso. ¿De dónde venía Nehemías? De ser el copero del rey. Es interesante eso, pero enemigo quería atemorizarlo por encima de eso. Pero Nehemías no lo mandó matar, a pesar de tener la autoridad. Nehemías se concentró en el trabajo de la obra. Así que Satanás va a utilizar todas las estrategias permanentemente para que la obra se detenga. Así que nosotros tenemos que tener la intención, tenemos que tomar la decisión, pero también tenemos que recurrir a la acción. El propósito del enemigo es hacerte perder la identidad en Cristo. Cuando tú pierdes la identidad en Cristo, Pablo lo dijo de esta manera: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque si tú no pones la mira en las cosas celestiales, definitivamente las vas a tener en las terrenales. Y una manera de Satanás hacerte perder la identidad es que tú estés concentrado en las circunstancias que te rodean. Cada uno de nosotros, en especial los adultos mayores, tenemos grandes desafíos en nuestra vida, porque la vida, como dicen algunos, no es fácil, depende de dónde la veas. Pero si tú tienes identidad en Cristo, lo que hemos estudiado con Nehemías, nosotros vamos a tener victoria. Así que enfoquémonos en la victoria, no en las circunstancias de las luchas, porque vamos a tener problemas económicos, vamos a tener problemas de enfermedad, nos van a ofender, vamos a tener problemas con la familia, en el trabajo, y eso va a ser así un quehacer permanente. Si tú te enfocas solo en eso, ese va a ser el resultado de tu vida. Pero si tú te identificas con Cristo, el resultado de tu vida va a ser completamente diferente en ese sentido. Así que si Satanás quiere atacar tu identidad, ¿cuál es la respuesta de Jesucristo para esto? Jesucristo mantendrá tu identidad. Debemos recordar que nosotros nos podemos identificar con Cristo plenamente porque Él primero se identificó con nosotros. Vamos a ir a Filipenses 2, 6, 8, el pasaje que leímos, para poder entender esto plenamente. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Vamos a leer desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo hombre para identificarse con nosotros. Él, siendo hombre, tomó la carga del pecado de cada uno de nosotros. No había otra manera de hacerlo. Si Jesús no se identificaba con la humanidad, no hubiera podido tomar esa carga de gran pecado de toda la humanidad. Ahora, ¿por qué nosotros nos podemos identificar con Cristo? Porque Él se identificó primeramente con nosotros. Él se hizo hombre y nos dejó ejemplo siendo hombre para que nosotros podamos, como dice Primera de Pedro 2:21, tomando ejemplo para que podamos seguir sus pisadas, porque Él padeció. Así que allí vemos muchas cosas, pero tres elementales. Jesús no se aferró a su posición, Él se despojó plenamente. No se aferró a ser Dios, sino que vino a ser un hombre común y corriente, pero lleno del Espíritu Santo. Ejemplo para nosotros, nosotros debemos despojarnos de nosotros mismos, debemos despojarnos de nuestras posiciones y también de nuestras posesiones. ¿Por qué? Para poder servir a los demás. No sé si se acuerdan el lema del campamento del año pasado, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Para ser servido,
sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. De eso fue lo que hizo Jesús, y a eso es que debe apuntar nuestra vida cristiana. Se hizo siervo semejante a los hombres. Los hombres fueron creados para servir a Dios, pero hemos perdido la identidad y queremos servir a Dios a nuestra manera. Y hay algunos que definitivamente no quieren servir en nada a Dios, sino que lo niegan completamente. Eso lo dice Pablo en Romanos 1 y 2. Niegan completamente al Dios creador a pesar de que aún les da testimonio. El hombre ha perdido su identidad respecto a Dios y quiere negarlo completamente. Pero el hombre fue diseñado por Dios, ¿para qué? Para que le sirva a Él. No un siervo esclavo, un Dios autoritario, sino un siervo amoroso para con su Dios creador, que tiene especial cuidado de Él. ¿Y qué hizo Jesús? Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y qué cosa tan dura en nuestro corazón para tener que humillarnos con los demás o delante de los demás? Porque somos nosotros, y nuestro corazón, que dice la Biblia, es perverso y maligno. Nuestro corazón no se quiere humillar delante de nadie, pero Jesús nos dio ejemplo. ¿Para qué? Para humillarnos delante de los demás. Si alguien te ofende a ti, la Biblia nos enseña que tú debes tomar la iniciativa e ir a pedir perdón. Pero nosotros tenemos un concepto: nuestro corazón se acerca a la misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que perdonamos, ¿cierto? Pero nuestro corazón muchas veces está alejado de la gracia, que es premiar al que nos ofende. Y el hecho de que estemos vivos hoy es solo por su infinita gracia. Y ese es el ejemplo que nos ha dado Jesús. Así que nosotros no solo debemos usar de misericordia, sino tener un corazón de gracia para con los demás. Y eso es identificarnos con Cristo, porque la gracia es un paso más allá de la misericordia. La gracia es recurrir al enemigo a ayudarle, a amarle, a servirle. Pero nuestro corazón nos juega malas pasadas y muchas veces decimos: basta con perdonarlo. Allá él, aquí yo. Ya. Pero dar un paso más allá significa ir a la acción de lo que es el evangelio puro. Significa hacer lo que Cristo hizo, ser obedientes al humillarnos delante de quien nos ha ofendido, y dice: hasta la muerte. A veces hay un refrán que dice: me tocó morirme del mal genio. ¿Sí les ha pasado eso? Me tocó así mantener silencio, porque tenemos que morir al yo para poder tener una actitud de gracia. Y eso fue lo que hizo Cristo. Así que podemos identificarnos con Cristo porque Él se identificó primeramente con nosotros para dejarnos ejemplo, como un Jesús que se hizo hombre, y podemos tomar el ejemplo. Ahora aquí vamos a ver 4 cosas que nos pueden identificar con Cristo en el momento de los ataques del enemigo. Versículo 3, volviendo nuevamente a Nehemías 6. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. ¿Qué quería hacer el enemigo? El enemigo era insistente, quería distraerlo, pero Nehemías, ¿qué dijo? Yo hago una gran obra. La pregunta es, amado hermano, ¿tú estás haciendo la gran obra de llevar el evangelio? Porque si es así, lo vimos, Satanás te va a querer interrumpir. Y eso es un carácter de firmeza. Cuando Satanás te está entorpeciendo, tú vas a decir: yo no voy a ir, ni voy a ceder a esto, porque yo estoy sirviendo en la obra. Pero si no estoy sirviendo en la obra, ¿qué estoy haciendo? Otra cosa, que tiene que ver con mis intereses propios. Ahora, ¿esto suena incómodo? Sí, a mí me incomodó preparar esta predicación,
Porque primeramente, ¿quién se habla? El predicador. Porque muchas veces nuestros intereses sobrepasan la obra del Evangelio. Pero la palabra, ¿para qué es? Para exhortarnos. ¿Para qué? Para que podamos corregir lo deficiente. No que no estemos haciendo nada. Ahora, si no estás haciendo nada, también que venga una exhortación del Espíritu Santo. Pero con seguridad podemos hacer algo más para el Señor. Satanás va a querer distraerte, sí, pero debemos tener en cuenta que lo que estamos haciendo es la gran obra de Jesucristo. Ese fue el mandato principal que nos dio el Señor Jesús: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso es lo que tiene que ver con una vida de evangelista. La pregunta es, ¿te están distrayendo con algo? ¿O tú te estás distrayendo con algo en tu vida personal, en tu vida de evangelista? ¿Estás dando prioridades a otras cosas? Pues eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Después de la firmeza, humildad y sencillez de corazón. Versículo 8. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Pues ¿cuál fue la acusación? Tú quieres hacerte rey, por eso es que haces tal cosa. ¿Para qué? Para figurar tú. Pues a veces Satanás te va a querer acusar. Eso que tú haces de dártela de muy buena persona, a mí mis hermanos me lo han dicho en alguna oportunidad. Ahora te crees mejor persona. Pero son ataques. Yo creo que aún de nuestra boca también han salido ese tipo de cosas para nuestra familia. ¿Y tú quién te crees ahora? ¿Por qué? Porque eso ataca el ego. Pero Jesús nos enseñó que nosotros debemos tener ¿qué? Un corazón manso y humilde. Necesitamos tener sencillez de corazón. Y por supuesto debemos hacernos la pregunta: ¿por qué estoy haciendo yo la obra? ¿Es para enaltecerme delante de los hombres o es para darle la gloria a Dios? Pues si tengo un corazón sencillo y humilde, sencillamente quiero alabar y glorificar el nombre de Dios. Así la obra no se vea, así no se haga video de lo que hicimos, así nadie se entere, así haya sido así un servicio pequeñito. Pero si nuestro corazón es sencillo y humilde, sencillamente lo está viendo quien nos interesa que lo vea: Dios solamente. Debemos tener un corazón sencillo y humilde. Otra cosa, debemos orar principalmente por nuestras debilidades. Debemos orar por todo, ¿cierto? Pero oremos principalmente por nuestras debilidades. El que está firme, mire que no caiga. Vamos a ir a 2 de Corintios 12:9. Y Pablo, en su oración, tuvo una respuesta de parte del Señor Jesús. Dice desde el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué debemos orar? Por nuestras debilidades, para que el Señor se glorifique en ellas. Porque Satanás, ¿cómo te va a atacar? Eres un débil. ¿Pero qué nosotros le vamos a decir? Gracias, Señor, por mis debilidades, porque en ellas es que tú te glorificas. Así que no tengo por qué tener miedo de hacer la obra a pesar de mis debilidades, las que yo me veo o las que los demás me ven. Porque la obra no es mía, la obra es del Señor. Y si el Señor me da la oportunidad de participar en la obra como una bendición especial, yo lo que debo hacer es obediencia al Evangelio.
Porque el Señor se va a glorificar, se va a enaltecer en mis debilidades. Y eso es para testimonio de los demás. Porque nosotros tenemos la tendencia a juzgar por las apariencias, la elocuencia o las capacidades que tienen las personas. Pero en la Biblia tenemos ejemplo para saber, y nosotros lo hemos vivido, que Dios usa a cualquiera. Así que no se trata de elocuencia, ni de capacidades, ni de conocimiento. Se trata de ¿qué? Del poder de Dios. De eso se trata, del poder del Evangelio. Es poder de Dios. Me gusta ese amén. Versículos 11 y 13, del 11 al 13. Nehemías nuevamente. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y les sirviera de mal nombre con aquel que fuera yo, ¿qué? Infamado. Pues el versículo 12 nos da la clave de lo que está hablando Nehemías. Y entendí que Dios, eso se llama ¿qué? Discernimiento espiritual. Pues Dios, la identificación de nosotros con Cristo en el momento de las pruebas es tener discernimiento espiritual. Pero para que nosotros podamos tener discernimiento espiritual, necesitamos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y si deseamos ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios. Si no tenemos palabra de Dios, no vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y si no somos llenos del Espíritu Santo, pues no vamos a tener discernimiento espiritual. Miren lo interesante. ¿Quién era este Semaías? Pues era un profeta. ¿Y qué dice? Que estaba encerrado. Y Nehemías fue a hablar con él. ¿Y qué fue lo que le dijo? Esta noche vienen a matarte. Sí, esta noche. Era el profeta. Pero Nehemías entendió que esa profecía no concordaba con la obra que él estaba haciendo, ni eso tenía que ver con el carácter de Dios. Así que el Espíritu Santo le dio discernimiento espiritual y él pudo entender que lo que le estaban profetizando no venía ¿de quién? De Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Un hombre como yo, dice Nehemías. Un hombre como yo. Por eso la pregunta, ¿cuál es mi identidad con Cristo? ¿Un hombre como yo haría esto o lo dejaría de hacer? No en base a mi opinión, a mi experiencia, sino en base a la palabra de Dios y lo que me pide la palabra de Dios en cuanto al carácter de Cristo. Eso se llama discernimiento espiritual. Ahora, versículos 15 y 16. ¿Qué más nos identifica en medio de la lucha con Cristo? Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No parar de trabajar. El enemigo va a decir cantidad de cosas. Y en el mensaje pasado vimos cómo una división al interior de la comunidad en cierto momento detuvo la obra. Por eso el llamado era ¿qué? A vencer las divisiones. Debemos ¿qué? No parar de trabajar, porque eso es lo que quiere el enemigo. No sé si a ustedes les ha pasado que están haciendo una tarea y de pronto se ocupan en otra cosa y la dejan ahí y ya esa tarea se quedó inconclusa. Pues eso a mí me pasa en mi casa. Mi esposa me pide un arreglo y yo empiezo a hacer el arreglo y me ocupé en otra cosa y por ahí tengo varias cosas pendientes. ¿Por qué? Porque no la termina uno de una vez, o sea, inicio y termino. Pues nosotros no debemos dejar de parar de predicar el Evangelio, porque el enemigo está interesado en que paremos. Ahora miren lo que no dice este pasaje. ¿Cuánto oró Nehemías?
pero sí lo dice el libro de Nehemías, capítulo 1 y 2, cuando iniciamos este estudio. Nehemías duró orando 4 meses antes de hablar con el rey. ¿Y en cuánto tiempo se construyó el muro? En 52 días. ¿Qué fue más importante para Nehemías? Orar. Dobló sus rodillas a orar. Él tuvo la intención de ir a Jerusalén a reconstruir el muro. Tomó la decisión de hablar con el rey porque se iba para Jerusalén. Pero más allá de decidir, ¿qué hizo? Actuó. Y todo eso basado en la oración. Nuestra vida debe ser una oración de identificación con Cristo. Una noche antes de morir, el Señor Jesús está de cara en tierra, inclinado, orando en Getsemaní, en una oración de agonía. Dice que su rostro sudaba sangre con agua y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa debe ser la oración a la cual nosotros como hijos de Dios debemos apuntar diariamente, porque muchas veces estamos en agonía ante las situaciones. Y le decimos al Señor: Señor, pasa de mí este problema. Pero la oración correcta, ¿cuál es? Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque el Señor nos enseña que es necesario padecer para perfeccionarnos. Porque la vida en el Evangelio, la vida del cristiano, no es una vida libre de sufrimiento y de problemas, sino que es una vida con sufrimiento, con problemas, para que podamos entender el poder del Evangelio. Los discípulos le preguntaron al Señor Jesús: ¿y este que tenía la enfermedad, quién pecó, él o sus padres? No, ninguno pecó, sino ¿para qué? Sino para revelar el poder de Dios. Pues cuando Dios permite muchas pruebas, muchas veces pruebas en nosotros, ¿para qué es? Para revelar su poder y que nosotros lo conozcamos de primera mano. Quiero hacer un paréntesis y contarles un testimonio personal. A mí muchas veces me impactaba la sanidad que Dios hacía en las personas, pero eso siempre lo escuché y yo decía: wow, pero ese era un wow de wow, Dios es poderoso. Pero Dios tuvo su misericordia y su gracia de hacer una sanidad en mi cuerpo milagrosa. Y cuando yo experimenté eso, pude entender plenamente la gracia y el poder de Dios. Así que muchas veces nosotros decimos: ese hermano la está pasando dura, y oramos por él, ¿cierto? Pero no sintamos que Dios es injusto, porque Dios no es injusto. Dios está perfeccionando al hermano. Y si el hermano tiene discernimiento espiritual, va a ver la gloria de Dios de primera mano. Amén. Porque ese es el mover de Dios. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 16 y 17. No podemos parar de trabajar, ¿cierto? Perdón, es Juan 5, no 15. Ya las gafas. Juan 5, 16 y 17. Y por estas causas los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mensaje para nosotros: si Dios está trabajando, pues yo sigo trabajando en la obra del Evangelio. Ahora, no estoy diciendo que no tengamos derecho a un descanso. Estoy hablando del ministerio, de la predicación de la palabra. A veces nosotros de alguna manera pensamos la responsabilidad de enseñar la palabra es de aquellos que han tomado esa decisión, de los pastores, de los maestros bíblicos.
la responsabilidad de enseñar la palabra, si tú estás identificado con Cristo, es de cada uno de nosotros. La iglesia hoy estaba haciendo una invitación para poder tomar un taller que tiene que ver con nuestros hijos. Y decimos, bueno, van a ser 8 semanas, un día a la semana, un par de horas. Necesitamos edificar a nuestra familia con la palabra de Dios. A los padres y a las madres, ¿están edificando a sus hijos con la palabra de Dios? ¿O están edificando a sus hijos bajo la responsabilidad de los maestros y maestras que amorosamente lo hacen solo los domingos en la escuela dominical? Tenemos una responsabilidad como padres de enseñar la palabra de Dios todos los días a nuestros hijos, desde pequeñitos. El pastor Alex, cuando estuvo en Corea, nos contaba que allí en la iglesia de Corea tienen en la escuela dominical una clase especial para las embarazadas. Desde el vientre de sus madres los niños están recibiendo palabra de Dios. Interesante, ¿no? Eso es tener identidad con Cristo. Necesitamos identificarnos con Cristo. Los enemigos van a estar ofendidos si nosotros seguimos haciendo el trabajo. Los enemigos se van a sentir como humillados. Y una persona humillada y ofendida te va a atacar peor. Así que está preparado. Necesitas mantener tu identidad con Jesucristo. Estamos ante un mundo pecaminoso, pero nosotros tenemos la respuesta del Evangelio. Vamos a ir a Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Va a haber oposición clara. La respuesta de Nehemías fue: yo estoy haciendo una gran obra. Y el ejemplo, nuestra identidad con Cristo, es que en el mundo no se ha hecho mayor obra que la obra redentora que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Se le colocó tropiezo? Sí. ¿Lo infamaron? Sí. ¿Lo acusaron de muchas cosas? Sí. Pero él no detuvo la obra, sino que fue obediente, y obediente hasta la muerte de cruz. Ahora identifiquémonos nosotros con Cristo. Que este mensaje sea para exhortar nuestro corazón. Si hay algo que nos está deteniendo para servir de alguna manera, que hoy sea el día para tomar una decisión. Que podamos en el espejo de la palabra vernos y poder ser sinceros con nosotros mismos y decir: esto lo puedo hacer, porque el Señor va a tomar mis debilidades para Él. Y Él nos va a entregar la carga de Él, que es ¿qué? Ligera. ¿Qué quiere decir eso? Que lo podemos hacer. Necesitamos tener un momento de reflexión. La pregunta es: ¿vas a mantener a Jesús solo como Salvador? ¿O vas a tomar una decisión personal de tomar a Jesús como el Señor de tu vida? ¿Qué quiere decir eso? Que si Jesús deja de ser solamente mi Salvador, voy a dejar la comodidad, el confort, y ahora voy a estar sujeto a sus órdenes. Y esas órdenes a veces me van a ocasionar incomodidad, me van a causar padecimiento, me van a causar sufrimiento por causa del Evangelio.
Así que yo los invito para que hagamos algo especial hoy. Quiero invitar que si alguno de ustedes ha estado luchando por su identidad con Cristo, si tú de alguna manera no has recibido a Cristo como tu Salvador y Señor personal, hoy es el día. Hoy es el día agradable, hoy es el día de salvación, hoy es el día para que puedas tomar esa decisión. Que puedas entregar hoy tu pecado delante del Rey de Justicia que murió en la cruz por él, y que puedas tú reconocer tu pecaminosidad delante de Dios, y que puedas reconocer que no has manejado tu vida adecuadamente, y que puedas hoy reconocer al Señor Jesús como tu Salvador personal. Yo voy a invitarte a orar para que puedas tomar esa decisión. Vamos todos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, hoy reconozco delante tuyo que soy pecador delante de tu Padre, delante de Dios. Y hoy he entendido que te necesito como Salvador y Señor de mi vida. Hoy tomo la decisión de entregar completa mi vida a ti, para que tú me hagas conforme a la persona que tú quieres que yo sea. Desde hoy te reconozco como mi Salvador personal. Amén. Amén. Pero también tengo un desafío para ustedes, amada iglesia. Si alguno de ustedes, aún siendo salvo, te va a invitar a que te coloques de pie y puedas venir aquí al frente y puedas hoy tomar una decisión delante del Señor, para que oremos juntos y puedas decir: Señor, he podido hacer un poquito más, o puedo hacer un poquito más por causa del ministerio de la palabra. Y que podamos orar juntos, no para ser juzgados si pasamos aquí al frente, sino que podamos orar juntos para poder tener unidad, porque todos padecemos de la misma debilidad. Así que si alguno ha tenido esas luchas, o alguno de manera voluntaria quiere ponerse de pie y venir aquí al frente, lo puede hacer con un corazón sencillo, con un corazón humilde, para que podamos orar y que el Señor nos pueda dar esa fortaleza. No tengas miedo que los demás te vean, sencillamente es un compromiso delante de Dios para decir: Señor, yo quiero que me uses hoy. Aún si me estás usando, Señor, que yo pueda ser usado más grandemente por ti. No tengas temor. Aquí todos básicamente deberíamos pasar al frente. Pero si vas a tomar una decisión en tu corazón para que el Señor pueda hablar hoy de manera especial, vamos a orar. Que cada uno pueda hacer ese compromiso de manera personal delante del Señor, para que tú puedas decir: Señor, hoy voy a cambiar. Hoy, Señor, voy a tomar la decisión de servirte con amor, a pesar de mis problemas, de mis dificultades. Vamos a orar. Ora y tú solo delante del Señor. Padre, Señor del cielo, tú eres el único Dios de la salvación. Tú enviaste a Jesucristo, Señor, a la cruz del Calvario, a morir por nosotros, Señor. Hemos experimentado de tu gracia, hemos experimentado de tu misericordia, Señor. Hemos experimentado de tu salvación. Padre, hoy reconocemos que muchas veces te hemos fallado, Señor, por nuestros problemas, por nuestra debilidad, porque nos hemos dejado atemorizar, porque nos hemos dejado llevar de nuestras propias prioridades. Padre, pero tú hoy has hablado a nuestro corazón. Queremos pedirte perdón, Señor, por lo que hemos hecho o por lo que hemos dejado de hacer en contra o a favor del Evangelio, Padre del cielo. Pero hoy, con un corazón genuino, Señor, queremos colocarnos delante tuyo, Señor, y tomar una decisión real de hoy en adelante, Señor, para servirte con un corazón dispuesto, para servirte con un corazón lleno de amor, con un corazón preparado para los padecimientos por causa de la cruz del Evangelio, Señor.
Señor, úsanos grandemente. Usa esta iglesia, Señor, para proclamar tu palabra. Señor, danos el denuedo, la firmeza, el discernimiento espiritual, Señor, para poder contrarrestar los ataques del enemigo, Padre. En ti, Señor, tenemos victoria. Así como Nehemías edificó el muro en 52 días, Señor, sabemos que tú estás edificando esta iglesia, Señor. Podemos desde ya, Señor, proclamar palabra de victoria, Señor. Algún día tú nos vas a llamar a tu presencia, Padre del cielo. Y queremos ese día, Señor, estar contigo y recibir tu bienvenida, Señor. Que nos recibas con un abrazo amoroso, Señor, sabiendo que cumplimos la meta, el propósito, el objetivo del Evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, quita todo temor de nuestro pensamiento, de nuestra boca, Señor. Que todas esas personas por las cuales estamos orando, Señor, y que de alguna manera algo nos ha impedido para llevarles el Evangelio, Señor, hoy podamos declarar que lo hemos vencido, Señor, por causa del poder del Evangelio, Señor. Rogamos hoy, Señor, oramos por nuestras debilidades, Señor, que sean usadas para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Hoy, Señor, nos sentimos aceptos delante tuyo para proclamar tu palabra, Señor. Padre, que no solo nos quedemos en las intenciones, Señor, que no solo nos quedemos en las decisiones, Señor, que esa decisión que estamos tomando hoy, Señor, se vea reflejada en nuestras acciones, Señor, que podamos tener una vida de evangelistas, Señor, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestra comunidad, Señor. Sabemos que tú nos vas a usar, Señor. Nos aferramos a tu misericordia y nos aferramos a tu gracia, Señor. Nos aferramos a la salvación tan grande que tú nos has regalado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden volver a sus sitios. Y les doy las gracias por ese paso valiente de poder venir aquí adelante. El grupo de alabanza, si quiere, puede pasar adelante. Y vamos a concluir. Hoy es el día que tú has tomado decisión. Y así como te acuerdas del día de tu salvación, acuérdate de hoy, del día que has tomado un refrigerio en el Evangelio para poder avanzar, a hacer un poquito más, para poder romper ese temor, para poder estar firmes. Esta sigla la aprendí de un adolescente. Es IDA, para que usted la pueda memorizar. Son 3 letras sencillas. IDA. Intención, decisión y acción. Fácil de aprender, ¿cierto? Siempre le cuento esto a los grupos. En diciembre del año pasado, el médico me dijo: estás sufriendo de azúcar alta, así que debes de dejar las bebidas gaseosas azucaradas. Y el 31 de diciembre tuve la intención y decidí dejar de tomar la bebida en envase rojo, bastante azucarada, que yo sé que ustedes ya la identificaron, pero no la voy a decir porque no hay fines publicitarios. Para el 4 de enero ya me había tomado 2. ¿Qué falló? La acción. Pues debemos ser sinceros. Muchas veces tenemos la intención, llegamos a tomar la decisión, pero ¿qué nos falla? La acción. Necesitamos romper esa cadena y poder tener acción como tuvo Nehemías. Nehemías fue atemorizado y no le interesó. Sencillamente, no vemos una oración de Nehemías, sencillamente él dejó las cosas al Señor. En su oración dijo: Señor, ten en cuenta a Sanballat, a Tobías, a Gesem y la obra que ellos están haciendo. Él no les dijo: bueno, Señor, yo voy a parar la construcción del muro y los voy a mandar matar delante de todo el pueblo para que aprenda este pueblo. No, él sencillamente siguió haciendo la obra y Dios hizo algo sobrenatural.
Tan sobrenatural fue que yo, sabiendo de construcción y sabiendo la longitud del muro, era imposible hacerlo en 52 días. Pero Dios hizo algo sobrenatural, le dio firmeza en sus manos y le dio sobre todo firmeza en su corazón a este pueblo. No se nos olvide Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la identidad que nosotros tenemos en Cristo? Que hemos suprimido nuestro ego. Tenemos nuestra personalidad, pero ahora nuestra vida la vive Cristo. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos en el día de hoy. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, sabemos que tú nos has dado esta identidad preciosa para poder seguir tu ejemplo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer el enemigo. En ti tenemos victoria. Sabemos que tú nos vas a usar de una manera especial, Señor. Bendice a esta congregación, Señor. Danos firmeza para llevar a la acción esta decisión que hemos tomado hoy, Padre del cielo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.